Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Guacabil Cache 830M de la ciudad de Guayaquil y a la audiencia de Cache Radio en la 90.9 FM. Gracias por estar con nosotros y continuamos con nuestro programa de Economía y Finanzas. Y economista Arias, usted le había hecho una pregunta al economista Gonzalo Bucalón justo antes de irnos a la pausa, por favor, para refrescar la memoria y beneficio de la audiencia. Sí, un saludo a los oyentes nuevamente que nos escuchan pues alrededor de todo el mundo por el tema de las redes sociales, ¿no? Y también a los oyentes que están aquí en nuestro país por las ondas de Radio Huancavilca y de Cache Radio, ¿no? Yo le estaba haciendo la consulta a Gonzalo por el tema esto de la emisión de los bonos. Ya hay un problema entre Alemania y la Unión Europea por este problema de la emisión de bonos. Justamente había una primera emisión que son 2.7 billones de dólares que se hizo entre el 2015 y 2018 para salvar la zona euro, con la que se pudo salvar efectivamente la zona euro. Antes de irse, Macron quería emitir 300.000 millones en bonos también nuevamente. Alemania parece que no estaba muy convencido de este tipo de emisión para captar esos recursos y ahora nuevamente que tuvo que hacerse, o esto que se está planificando hacerse por el tema de la pandemia, con esa emisión de bonos. Entonces hay un choque entre Alemania. Alemania no quiere, no está convencido de que esa emisión de bonos es muy, digamos, equitativa. O sea, parece que le están recargando más la mano a que Alemania sea el que tenga una mayor responsabilidad en esta de la emisión de bonos. Un mayor costo para Alemania que para el resto de la Unión Europea. Y los que van a usar los fondos, pues también son otros países prácticamente a los que hay que salvar, ¿no? Bueno, economista, primero que nada, aquí hay dos grupos de países en Europa. Los países como Austria, Dinamarca o Holanda, que son países que tienen una solvencia económica bastante importante en el Estado, no tienen déficit, tienen superávit normalmente y tienen acceso a de emisión de deuda bastante bajos y a veces hasta negativo. Y también hay países como Italia o España o Grecia, que ya todos sabemos que tienen un déficit fiscal bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, de cierta manera, estos países que están bastante bien no quieren arriesgar, digamos, su dinero en países que son más irresponsables con el gasto público, ¿ya? Y hay que ver una cosa también, y esto va un poco más por el argumento alemán, ¿no? El argumento alemán siempre ha sido de que Alemania es un país solvente, es un país que lleva sus cuentas bien ahora, desde la Segunda Guerra Mundial. Es un país que lleva bien sus cuentas y que ellos no tienen por qué cubrir las cuentas de otros países que no son tan responsables con sus deudas y que no manejan bien su economía. Ese es un argumento probador alemán y tiene bastantes adeptos. Pero por otra parte, pues esta crisis da la oportunidad de ayudar a países que son ya socios de Alemania, con los que están ya íntimamente involucrados, que compran los productos alemanes y que son países donde los alemanes van y que las personas de estos países van a vivir también a Alemania. Entonces, dado este nivel pues, de asociatividad, dado este nivel de compenetración de las economías de la Unión Europea, realmente las personas que ven muy bien esto de seguir uniéndose a Europa y de seguir uniendo los países, están a favor de la emisión de estos bonos porque ayuda a una mayor compenetración de los países. Y hay algo detrás que es muy importante aclararlo, ¿no? Hay muchos sectores, y en todos los países de Europa, no solo en Alemania, que le tienen miedo, digamos, a que la Unión Europea se vuelva un Estado federal. Es decir, de que las resoluciones financieras de la Unión Europea se vuelvan totalmente obligatorias para los países miembros de la Unión. Y esto llevaría a la Unión Europea un paso más hacia el federalismo
Y hay muchas personas pues que no están de acuerdo porque creen de que de esta manera los países, los gobiernos de los países estarían perdiendo autoridad sobre su política financiera. Entonces, esa es la respuesta, mi querido economista Arias. Hay dos cosas. Los países que tienen acceso a dinero barato no quieren pagar por los países que tienen acceso a dinero caro, que son más irresponsables con el manejo de sus deudas. Y también, pues, hay ciertos sectores políticos que tienen miedo de que la Unión Europea le quite, digamos, competencias a los países de la Unión en el manejo financiero de sus presupuestos. Gonzalo, yo tengo una pregunta para ti, justamente hablando de Europa. Es visto de que consideran que todo el dinero, los créditos que esperaban que va a tener el Banco Central Europeo con los países no va a ser suficiente para poder mantener las economías a flote. Hay algunos que ya están barajando opciones. De hecho, por ejemplo, Alemania está a través del Partido Socialdemócrata sugiriendo subir el impuesto a la propiedad de las personas. Suiza, España y Reino Unido sugieren subir impuesto a las grandes fortunas, o sea, al patrimonio, mientras que Italia sugiere aumentar el impuesto a la renta personal. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Que en todos los países hay una crisis y hay que pagar por la crisis. Y el criterio, pues, detrás de esto es el hecho de que las personas que más dinero han acumulado en los últimos años son las que tienen la capacidad económica para cubrir una parte de lo que cuesta salvar a la gente y salvar las economías afectadas por el COVID-19. Es algo importantísimo lo que tú dices, son impuestos al patrimonio. Quiere decir de que las personas han venido acumulando y se le va a cobrar una pequeña parte de todo lo que acumuló en el pasado. Esto también, pues, vemos de que se está dando en otros países de Latinoamérica y que también se ha dado en el mismo Ecuador, ¿no? Este tipo de propuestas de que las personas que más tienen son las que tienen que cubrir, digamos, tienen que dar su aporte. Y a mí me parece importantísimo eso, me parece muy bien, porque realmente no le vas a cobrar, pues, a los pobres más impuestos, pues, si son los que menos han ganado. Tienes que cobrarle a la gente que más ha ganado. No nos olvidemos que la gente que tiene más patrimonio, pues son los que más ganan del sistema. Por lo tanto, pues en un momento en que hay una emergencia, en un momento en que no hay suficiente capacidad financiera para cubrir con estos gastos, no está mal que a las personas que más dinero tengan se les pida, pues, que aporten también soporte, ¿no? Bueno, sí, justamente esto es lo que llama la atención, que justamente no solo los países como Latinoamérica que sufrimos de déficit presupuestarios, estamos buscando que solo es una vez, sino que también Europa, o sea, que también tienen, que tienen unas economías mucho más avanzadas, igual ellos ven que están sobrebordados con respecto a esta crisis económica, así que también lo que pasa, Leslie, es que también en los últimos años ha habido un incremento de las diferencias sociales, no solo en Latinoamérica, que son históricas y que siempre han habido, sino también en Europa hay un incremento de las diferencias sociales y ha habido un incremento de las diferencias entre países. La diferencia entre Italia y Alemania hace 20 años no es la misma diferencia que hay ahora. Entonces, desde ese punto de vista, pues, este tipo de impuestos se busca o se estima que pueden ayudar a manejar un poco estas diferencias y a hacerlas menos visibles en el corto plazo. O sea que nos está dando un resumen que el llanto es por todos lados. Que los políticos siguen gastándose la plata que no tienen y que en el caso de Europa, los avispados de unos países le quieren pasar la cuenta a los ordenados del otro país. He dicho en el idioma que entiende nuestra audiencia, ¿no? O sea, sí, esto es lo mismo en todas partes, la verdad. En todas partes se cuecen habas, ¿ya? Y en todas partes hay el desorden. Ojo, pero muchas veces no tiene nada que ver con COVID, porque por ejemplo el caso de Grecia, el caso de Portugal, son países que necesitaron cantidad de ayuda, necesitaron como necesitaron como 3 o 4 de estos programas que a usted le gustan, director, de estos programas del Fondo Monetario Internacional. Yo los aplaudo cada vez que los escucho, me parecen fabulosos. Y de estos programas de salvataje, pero ahora con el COVID han reaccionado muy
bien, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que han reaccionado, son países que se han manejado bien con el COVID, no hay cifras alarmantes. De todas maneras, están golpeados económicamente porque los otros países de Europa no les están comprando los productos. Y esto refleja un poco más las interdependencias que hay en el comercio internacional. Sí, bueno, es que el tema del comercio internacional, si no estás dentro de la cadena de commodities, lo más básico en la cadena, definitivamente tuviste unas caídas bastante importantes en tus ventas, ¿no? Imagínate, la industria automotriz en Estados Unidos tiene una contracción superior al 40%, ¿no? Eso para ellos es fatal porque es una industria importantísima en el desarrollo comercial e industrial de la nación. En Alemania igual. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, hay una contracción bastante importante en muchos sectores, sobre todo los que tienen que ver con el transporte, y empezando por las aerolíneas y terminando por las fábricas de bicicletas, ¿no? Porque obviamente con esta pandemia, pues la gente no se ha movilizado. Eso es una de las causales de la crisis de la plataforma Uber, ¿no? De las otras plataformas de contratación de servicios de transporte, porque básicamente las personas no se quieren movilizar. No, pero ¿y esta plataforma Airbnb que a usted le gustaba cuando viaja? Me sigue gustando, ¿no? El concepto sigue siendo bonito. Sí, pero como no hay viaje, no tienen ingresos y está complicada la situación. Y muchos han pasado al alquiler pues normal. Muchas de estas casas, de estos departamentos, por lo menos en España, han pasado al alquiler normal y eso ha llevado a que se reduzca el alquiler, por lo menos en Madrid, casi en un 25%. Sí, mira, es que es algo cierto. Las compañías, a ver, el otro día escuchaba un dato importante. ¿Sabías tú que muy pocos, un porcentaje muy pequeño de las compañías viven más de 50 años? O que viven más de lo que vive un ser humano. Muy pocas compañías. Y hay una cosa que es bien segura. Todas las compañías no mueren o desaparecen cuando se cambian sus administradores. Mueren o desaparecen cuando se acaba el flujo de efectivo. Entonces, lo que tienen que hacer las compañías para sobrevivir, o lo que está impactando a las compañías, es que como no tienen flujo de efectivo, Airbnb, Uber, Cabify y todas estas plataformas que básicamente viven del efectivo que le depositan sus asociados o les cobran los asociados, que son los que brindan realmente el servicio, ¿ya? Entonces, básicamente las compañías como compañías no valen nada. ¿No? No hay cash, no hay flujo de caja. Si no hay flujo de caja, no vale nada. Y eso es lo que ha estado impactando o está impactando a muchas industrias. Y eso obviamente va, como dije, es la industria del transporte en términos generales. Los únicos que más o menos se han mantenido al flote en los últimos tiempos son aquellos que están en el transporte de carga aérea y carga marítima. Pero, director, sí, dígame. Director, ya está empezando la economía a reactivarse. Y a ver. ¿Usted dice economía reactivarse o es que se han comenzado a juntar en la bahía? ¿Y a usted le parece que eso es el reactivarse la economía? No, ya se están empezando las empresas a trabajar. ¿Usted ya está vendiendo? Se cambió del semáforo rojo al semáforo amarillo y no es solamente aquí en el nivel de país, es a nivel mundial. La pregunta que le quería hacer, sí. A inicios de esta pandemia se decía que, bueno, si hay una crisis, la recuperación va a ser rápida. La recuperación... ¿Cuáles son las perspectivas que le vemos a la economía mundial en sí de una recuperación? A ver, primero la crisis efectivamente no es financiera. La crisis es una crisis de demanda por lo que acabamos de explicar. Simplemente la gente se dejó de movilizar y al dejarse de movilizar, dejas de consumir el camarón en la fiesta de cóctel, dejas de consumir el combustible para el vehículo, dejas de contratar el vehículo de transporte, dejas de renovar pólizas de seguro de movilización, ¿no? Dejas de mover mercadería, dejas de atender al público en términos generales. Obviamente eso hace que se contraiga completamente la economía, completamente la demanda. Eventualmente vamos a retomar las actividades normales y para retomar poco a poco las actividades más o menos normales, porque no creo que van a ser normales definitivamente. Yo siempre lo he dicho, al final del día la economía es como un gran barco, ¿no? Cuando quieres mover el barco, el capitán dice motores, prenda motores a máxima capacidad. Y tú escuchas un motor que comienza a sonar en el buque y el buque no se mueve, ¿ya? Y al rato comienza a moverse.
Y cuando el capitán está navegando, dice 15 grados a babor. Y tú dices, cada 15 grados a babor, o sea que vira el buque, ¿no? ¿Verdad? Para un lado o para el otro, ¿no? A babor, creo que a la izquierda. Y el buque sigue igualito que como estaba antes que el capitán diera la orden, ¿no? Y 5 minutos después comienza a moverse el barco para un lado, así. Así es la economía. Entonces, mañana nosotros otra vez abrimos fronteras, tomamos las medidas, di tú que se desarrolle una vacuna, pero la gente no va a comenzar a salir corriendo de su casa a contratar la casa en Airbnb. Nadie va a salir corriendo a comprarse un carro nuevo, ¿no? O a querer cambiar su vivienda. O no va a haber ni las ciudades desesperadas a querer construir sistemas nuevos de alcantarillado o nuevas vías. No, porque hay otras prioridades. Las prioridades número uno son mantener un fondo de emergencia, porque ahora la gente, después de lo que pasó, va a buscar el efectivo. Muchas familias van a buscar el efectivo y van a preferir tener un fondo de emergencia, porque nadie te firma de que no pueda volver a ocurrir lo mismo. Y a lo mejor muchas familias después de esto se han quedado con cero efectivo, cero disponible. Entonces, esta recuperación va a tomar su tiempito. No va a ser tan fácil. Y de hecho ya hay los estudios en la industria de turismo, no de turismo, sino de las aerolíneas, de que no va a recuperar su volumen de facturación, de ventas o movilización, sino del 2019, sino hasta el año 2023. Eso creo que te responde la pregunta, ¿o Sí, no? pero sí, no, la responde bien, sino que yo decía, se tenía la expectativa, pues, que estamos esperando es la vacuna. Una vez que esté la vacuna, yo digo, la gente ya está acostumbrada a un ritmo de vida. Tampoco va a pasar así, porque dicen los expertos que en el mejor de los casos, las industrias trabajando al máximo en el desarrollo de una vacuna, ya, porque tú sabes que hay un proceso biológico-químico ahí, ¿no? Al final del día es la naturaleza. Entonces, en el mejor de los casos no pudieran fabricar más allá, la estimación es entre 400.000 y 700.000 dosis por mes. ¿Ya? Sí, bueno, tomará mucho tiempo hasta que puedan poder vacunar a somos todos más de 6.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, pero ya hay cifras que dicen que casi el 80% va a quedar contagiado y no le va a pasar nada. A mí me dio el virus, ni lo he sentido. Me dicen que ya soy inmune, me dicen los médicos. Entonces, yo ya no espero la vacuna, pues. O sea, pero ojo, hay países, por ejemplo, el caso de España, solo tienen el 5% de la inmunidad. Solo el 5%. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, que fue el foco, solo tenían el 11%. Así que esos van a estar para rato. Déjame entrar en una parte científica que yo no soy un experto, pero soy curioso y me gusta leer algo. ¿Ya? Y se lo voy a hacer razonar a ustedes. ¿Cuántas veces te ha dado gripe a ti en tu vida? Varias veces. Muchísimas, ¿no? Algunas. Muchísimas, así es. Y la gripe es transmitida con un virus. Sí. ¿Ya? ¿Tú sabías que aquellas personas que tienen, le llaman chickenpox, que es una enfermedad viral, que es la varicela, ¿ya? Queda el virus en el organismo toda su vida? Sí, y que cuando el sistema inmunológico comienza a afectarse, reaparece la variedad de la varicela. Claro, el herpes zóster. El herpes zóster, exacto, y comienzan otra vez a rebotar estas bolitas por la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, eso te explica cómo funciona un virus. Entonces, ¿qué te parece si te digo que mañana aparece otra variedad de este virus? No, sí, pues y tú sí, me dices, no, pero a mí no me puede volver a dar. Y yo te digo, pero si te he dado 500 veces la gripe, ¿por qué no te puede volver a dar? No, sí, me refería también al tema de morbilidad, ¿no? O sea, se supone que si ya me dio a mí una vez y que era peligroso y que te puedes morir, significa que mis defensas están bien. O sea, por eso te digo, o sea, creo que va a ser un poco menor el impacto después. Oh, por supuesto. No, de que va a ser menor, por supuesto que va a ser menor. Pero lo que estamos seguros es que no se va a poder tomar del todo la normalidad. O sea, pues de todas maneras la gente siempre va a estar pendiente. Sí, pues ya los doctores saben realmente cómo actúa la enfermedad, cómo tratarte. Eventualmente esta enfermedad, quizás en el desarrollo de nuestras ciencias,
terminemos tratándola como hoy en día se trata una infección bacteriana, ¿no? Te ponen un shot ahí de una inyección ¿cómo se llama? Penicilina o de una de las variantes de la penicilina y con eso chantón. Pero si un ataque de estos bacterianos te da hoy en día sin los antibióticos que tenemos, te mueres. Esa es la razón por la que hasta hace 150 años atrás la gente no vivía más de 40 años promedio, porque la gente como nosotros ya éramos ancianos, ¿no? Bueno, así es, Sí, definitivamente. y la gente de tu edad, a lo mejor ya muchos ya habían pasado al más allá, hace 150 años atrás, ¿no? Entonces, lo que digo es, al final del día, desde el punto de vista económico, que es la parte que nos interesa en nuestro programa, no creo que se vaya a retomar las cosas tan fácilmente. Va a tomar bastante tiempo. De hecho, hay muchos analistas y lo hemos mencionado, que creen que la economía se va a comportar en forma de V, otros en forma de U y otros he leído que hasta en forma de W, porque va a depender de cada vez que exista algún rebrote o si es que esto va a parar. Pero pues existe un componente de incertidumbre que es lo que no podemos saber. Si el próximo rebote será menor, posiblemente, es lo más seguro. Ya hay nuevas formas de tratamiento, como lo mencionó el señor director, las personas se están cuidando un poco más, ya hay un poco más de conocimiento del tema, pero todavía no creo que se llegue a la normalidad como antes lo teníamos, por lo menos hasta no ahorita en el corto plazo. En todo caso, quería darles una noticia, un poquito cambiando del tema. Les comento que Argentina el día viernes pues ya se declaró en default técnico, no pagó 503 millones que correspondían a unos intereses de unos bonos de su deuda. Los ha tomado esto justamente en plena negociación, que pues estaban pendientes justamente y pues nuevamente Argentina cae en default. El dato curioso es que estos bonos o estos intereses de estos bonos pertenecen a otra renegociación cuando Argentina había también caído en default y ellos para pagar estos bonos buitre que en esa época estaban, que fue en la década de los 80, pues emitieron 9.600 millones de dólares y pues justamente de estos intereses son los que nuevamente vuelve Argentina a caer default ahora. Imagínese, señor director, default de default. Default de default. Pero es que yo siempre he dicho que usted sabe que yo lo digo a manera de broma y a manera de en serio. Cuando digo que hay cuatro hoy en día ya, donde yo nunca estudiaría economía. Argentina, Venezuela, Cuba y España. Es donde yo nunca estudiaría economía, definitivamente, ¿no? Porque, mira, tú sabes que el problema de Argentina es básicamente el mismo que pasó aquí en Ecuador hace muchos años atrás. Una vez que tú abres el mercado cambiario, comienzan las presiones inflacionarias, comienza la especulación y eso es incontrolable. Entonces, y además de eso, tienes una rigidez estructural jurídica con respecto a la contratación que mata a cualquier industria en Argentina. Entonces, cuando quieres tomar las medidas de corrección, encima tienes una superpoblación de pensamiento socialistoide, digo yo socialistoide porque no socialista, importado directamente de la misma Francia, ¿no? Pero de los libros de hace 80 años atrás. Pues. Entonces, con un esquema político como el que tiene Argentina y con un esquema cambiario como el que trata de mantener, es imposible sostener el modelo económico. O sea, no nos hagamos harakiri, no nos queramos inventar el agua caliente, porque eso no va a pasar. Es imposible. Hoy en día, Argentina está sufriendo exactamente lo mismo que sufrió hace muchos años atrás y lo que viene sufriendo hace, ¿qué? Pues desde la época del presidente Menem. Claro. ¿Sí? Así es, básicamente. Sí. Sí. Así es, sí, así es. ¿Sí? Entonces, y que se ha mejorado la calidad de vida de los argentinos, pues yo creería que no, ¿no? Quizás un poquito se estabilizó después de la verdadera crisis cuando teníamos muchos argentinos circulando hasta por acá, por Ecuador, pero de ahí de que ya ha mejorado realmente, no ha mejorado. Pero es básicamente por eso, por el esquema, los dos principales problemas, el tema político laboral y el tema cambiario. Entonces, es imposible sostener las cosas así. Yo definitivamente yo no le veo a Argentina una salida que no sea aplicar unas medidas completamente rígidas con respecto a la movilidad de capitales y unas medidas completamente liberales con el tema de las políticas laborales. Y ahí vas a decir, ¿qué contraposición, no, verdad?
por un lado, aplicas una medida que se considera una medida socialista, ¿no? De las cuales, pues, le pones un alto a la movilidad de capitales, va en contra de esta tendencia mundial de los mercados de capitales y es que es la única manera que lo puedes aguantar. Y por otro lado, yo mismo te digo, ¿sabes qué? Uno de los problemas que tienes, además, es que para tú despedir a un trabajador, poco más y le tienes que pedir permiso al Papa Francisco. ¿Ya? Esa es la realidad en Argentina. Sí, entonces, son muy inflexibles las leyes laborales. Y algo parecido pasa en España. Entonces, sí, claro. Exacto. En Europa son muy protectores también con el empleado. Sí. ¿Y por qué se van tan lejos si aquí tenemos el mismo problema? Sobre eso vamos a hablar ya mismo después de la aprobación de la nueva ley, la reforma de las leyes laborales que se aplicaron. Tenemos invitado al día de hoy el abogado economista o economista abogado. Este es economista abogado, primero economista y después abogado. Jorge Maldonado, un amigo nuestro, amigo de la casa, con el cual vamos a conversar de esos temas, pero casualmente la flexibilidad laboral. Economista Arias. ¿Eso ya lo deja más tranquilo o no lo deja tranquilo? Todavía es como que hay mucha tela que cortar, ¿no? Y mucha agua porque pase debajo del puente. Sí, mira, o sea, el tema de no pagar, o de entrar en el default técnico que aplica ahora Argentina, es algo que veníamos a ver, que veníamos a venir. Claro. Así es. Los propios argentinos decían default virtual, ya lo hacían ya casi que un hecho, ¿no? Sí, y ahora ya se ha dado ya de una manera más oficial, ya es una manera más técnica, pero bueno, las negociaciones se han extendido hasta el mes de junio. Recuerden que Argentina había hecho una propuesta muy, muy fuerte, no pagar hasta el año 2023 e irlo haciendo a medida que su economía vaya mejorando. Y era la única propuesta, casi que tómalo, déjalo, pero han venido otra vez ya queriendo flexibilizar esas propuestas. Oye, Leslie, y con esa propuesta de Argentina y que no pasó y entró en default, ¿cómo ven las propuestas ecuatorianas de renegociar la deuda? Nosotros cumplimos, renegociamos, o quizás si lo hubiésemos hecho, hubiésemos estado igual que lo que está Argentina en este momento. Bueno, yo creo que por ahí nos estamos dando un espejo de lo que ha pasado en Argentina. Ahora, claro, las condiciones de Argentina son un poco distintas también. O sea, el monto de la deuda de Argentina es muchísimo más que el monto de Ecuador y de alguna manera tienen que encontrar una solución. Yo creo que en el caso de Argentina el poder de negociación lo tiene en este momento el gobierno, aunque eso no signifique que les puede venir o esto les termina afectando políticamente y económicamente a Argentina, justamente por no haber cerrado ya la negociación. Claro, a ver, yo en eso... La economía argentina también es mucho más grande, pues, ¿no? Pero, no, pero mire, ahí hay una cosa, ¿no? Argentina... no tiene pesos, no tiene problema en estar fuera de los pagos internacionales. Mientras que Ecuador... ¿Por qué no tiene? No, es que tiene problemas, sí va a tener problemas. No es que los acreedores enseguida le aplican las medidas cautelares y le congelan los fondos en el extranjero y le cierran la movilidad de las exportaciones. No, es que hay problemas, hay problemas. Y ahorita están emitiendo mucho dinero. Ay, perdón, disculpa. Y ellos lo saben, pero nosotros tenemos dólares y si tenemos los ingresos de dólares bajos y no nos prestan en dólares, ¿qué hacemos? Entonces, nuestra posición de cierta manera es mucho más débil que la de la Argentina, pero también tenemos una pequeña ventaja, es que somos un país más pequeño, los montos son más manejables, no tenemos un default hace poco. En el caso de Argentina, por ejemplo, también ya hay gente que está dispuesto a demandarlos de nuevo y volver a hacer todo el drama de los bonos que pasó la vez pasada. Entonces, nadie quiere hacer eso, ¿no? Entonces, por ahí Argentina se ha puesto duro en un inicio, pero ha ido suavizando sus posiciones a medida que pasan los días. ¿Tú te acuerdas qué hizo Rusia cuando se cayó el muro, la cortina de hierro? ¿Te acuerdas que la gente, y de hecho hay reportajes de que hasta los colombianos narcos iban a comprar helicópteros a Rusia? Claro. ¿Ustedes recuerdan? Submarino. Sí, recuerdan, esto es de la vida real, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Sí. Entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hizo eso el gobierno ruso? Porque el gobierno necesitaba los dólares. Necesitaba los dólares ¿para hacer qué? Para que, entre otras cosas, liquidar a su personal, pues mucho empleado público,
¿Recuerdas? Sí, pero necesitaban también importar comida incluso, si eso fue una tragedia. Sí, sí, señor. ¿Ya? Entonces, yo no descartaría, yo si fuera parte del gobierno argentino, yo no descartaría algunas cosas. Ya les dije hace un momento, ponerle un alto a la movilidad de los capitales, flexibilizar las leyes laborales. Yo pondría a todas las empresas de servicios básicos que generan el efectivo, las empaquetería en un fideicomiso, o la renta que genera ya las empaqueterías en un fideicomiso. Lo sacaría del flujo de efectivo de la disponibilidad que tiene el presupuesto general del Estado, o el gobierno central, o gobierno federal en el caso de Argentina. Y liquidar a algunos activos improductivos, específicamente los aviones, los submarinos, los barcos, porque en el pleno siglo XXI hablar de guerra es una locura. Los chilenos no van a invadir Argentina. Los brasileros no van a pasar encima de Uruguay para querer batir, porque ellos también tienen sus propios problemas. Entonces, ya de mantener un peso como lo tiene Argentina en el gasto de defensa, a estas alturas de la vida lo evaluaría. Entonces, yo quizás le metiera mano a ese tipo de cosas para poderle dar estabilidad, un poco de estabilidad económica a la nación y permitir pues que verdaderamente la empresa privada se mantenga activa. Y el que, como dijimos en el programa anterior con Leslie, y el que no le guste, el empresario que no le guste, pues ya sabe, pues que aplique la de los prisioneros, los chilenos. ¿Cómo es? ¿Por qué no se van del país? ¿Se acuerda la canción? Claro, claro. Bueno, de alguna manera lo mencionábamos en el programa anterior porque hablábamos de la variación del dólar blue, que es el dólar que se cotiza en la calle, o el dólar negro. Andaba por 135 la semana pasada, ahorita ¿cómo debe estar? No tengo el dato acá, pero Ajá. en realidad eso le da una pauta para darse cuenta que los argentinos no creen en su propio país, no creen, y lo primero que hacen una vez que tratan de tener dinero, pues cambiarlo a dólares y poderlo sacar de la economía. Entonces, y eso es, de hecho, eso fue una de las causales por las cuales también Macri se le fue mucho dinero, prestó tanto dinero para tratar de sostener el tipo de cambio y pues se fue todo el dinero al exterior. Lo mismo que pasó acá, ¿eh? Lo mismo que pasó acá. Y aumentale algo peor que está pasando en Argentina. Y si no alcanzamos a conversar eso en el programa pasado, Leslie, del tema de la comercialización de los vehículos de lujo. No alcanzamos a ver, echa la ley, echa la trampa. No vimos qué es lo que están haciendo los argentinos para poder otra vez sacar el dinero de esta manera ya legal, porque hay algunos tipos de cambio en Argentina, ¿no? Claro, entonces resulta que los argentinos, y esto para beneficio de la audiencia y conocimiento general, ¿no? Resulta que los argentinos con esto del tipo de cambio oficial y de esto del tipo de cambio del mercado negro, entonces la gente que ha logrado tener o que logró ahorrar dinero en dólares, porque eso es otro. El hecho de la desconfianza sobre la moneda nacional hace que la gente se resguarde acumulando moneda extranjera. Y eso significa que presionan sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, presionan sobre el tipo de cambio, pero esa gente que logró conservar esos dólares o que logró tener esos dólares ahorrados, a estas alturas de la vida, o sea, estas épocas que estamos hablando, lo que hacen es vender en el mercado blue, al que tú te haces referencia, o mercado negro, los dólares a los 135 pesos el dólar, ¿ya? Reciben los pesos y van a los concesionarios de vehículos y compran en pesos los vehículos en los concesionarios, que es verdad que tienen un 50, 60 y hasta 70% de impuestos, pero lo compran en pesos porque tienen que venderlos en pesos, pero al precio del tipo de cambio oficial. Así es. ¿Por qué? Porque ellos a su vez tienen que demostrar que los colocaron o que tienen la necesidad de esos dólares para que el Estado, mira, en el mercado la gente los vende más caro, toma la moneda nacional, entregan al concesionario, el concesionario se da la vuelta a esa moneda y va al Banco Central del Ecuador, al Banco Central de Argentina, y el Banco Central de Argentina le entrega los dólares con los cuales va al exterior a reponer el inventario. O sea, es una pérdida por todos lados.
Así es, y hay que recordar que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue o el mercado negro es el doble. Así que por lo menos hasta la semana pasada se cotizaba el oficial 68 pesos por dólar y el dólar blue 136 pesos por dólar. Entonces, claro. Bueno, así está la historia. Nos damos Así que es, tener estamos. a la pausa. Regresamos a la tercera parte de nuestro programa y con nuestro invitado, el abogado economista Jorge Maldonado. Ya nos vemos.